y vamos ya a encontrarnos con Diego González Aguilera, a quien tenemos aquí ya dispuesto. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy nos has traído un escenario del crimen, ¿no? Hoy hemos montado aquí un CSI, ¿no? Que Sí. estamos muy acostumbrados a verlo en las series de televisión. Bueno, esto es porque vamos a hablar de cómo la investigación es una sección dedicada a la investigación, a lo que hacéis además a través del TIDOP, en el que trabajáis muchísimas personas, hacéis muchas cosas. Vamos a recordar, si quieres, para aquellos que se incorporan hoy de nuevas y no saben en qué consiste esta sección. Bien, al final es un grupo multidisciplinar, caracterizado por representar a todas las ingenierías, pero también a las disciplinas básicas, a la física, a la matemática, tan importante hoy en día, que muchas veces se nos olvida, ¿no? Que en todo hay matemáticas y en todo hay física. Y en este caso, pues lo que hemos empujado y que hemos transferido con éxito son herramientas que permitan a las fuerzas de seguridad apoyar labores complejas en ocasiones, como es la escena de un crimen, en ocasiones muy compleja, y también un siniestro, un accidente de tráfico, donde incluso puede haber víctimas mortales. Sí, aquí tenemos una escena del crimen, nos has traído el muñeco, nos has traído todos los elementos que... Bueno, que utiliza a lo mejor la policía, cualquier cuerpo de seguridad que está investigando una situación en la que se ha producido un crimen, ¿no? Y ahí está la investigación. Aquí está la investigación. Hay una fase que la llamamos de inspección visual, donde pues, el policía, el experto, tiene que personarse en la escena del siniestro y tiene que recabar información. Y en ocasiones hay que recordar que estas escenas son muy efímeras, no pueden estar siempre que queramos y por lo tanto desaparecen. Un accidente de tráfico pues dura lo que dura y luego hay que mover vehículos, víctimas, etcétera, etcétera. Entonces, es tremendamente importante disponer de tecnologías que sean de bajo coste, sencillas y que a la vez nos permitan tener una reconstrucción para volver a la escena del siniestro siempre que queramos. ¿Qué nos has traído? Tenemos aquí, claro, pues al muñeco, que se supone que es el abatido, ¿no? Sí, bueno, no tiene sangre. Porque... Hemos tratado de recrear pues, lo que sucede a veces, ¿no? Un siniestro, en este caso es un crimen. Como decía, la primera de las fases es la inspección visual, hay que personarse en la escena. En ocasiones las condiciones de luz son deficientes, no es como aquí que lo vemos todo perfectamente. En ocasiones no se puede pisar porque cualquier pisada, cualquier movimiento pues puede ser importante, ¿no? Y a veces estamos en escenas que son peligrosas porque hay contaminantes, hay atmósferas que pueden generar problemas de salud, incluso puede haber explosivos, ¿no? Entonces también contamos con la posibilidad de que estas técnicas no sea el policía el que tiene que tomar los datos, sino que sea un dron en este caso terrestre. Ah, muy interesante. ¿Y ese dron qué es lo que va a hacer exactamente? Pues el dron lo que haríamos es configurar para que siga una misión. Al final el dron tiene que saber perfectamente por dónde se tiene que mover, qué obstáculos se va a encontrar y esa planificación de la misión se haría con un software que permitiría que el dron fuese tomando los datos siguiendo un protocolo sencillo, pero a la vez muy útil para poder recabar toda la información de la escena, en este caso del crimen. Vale, tenemos aquí, bueno, puestos unos números, tenemos la pistola, que suponemos que es la pistola con la que se ha cometido el crimen, y todo esto vosotros luego lo recreáis también a partir de fotografías que hará el dron, me imagino, ¿no? Eso es. Y lo convertís en una escena en 3D. Eso es. El reto aquí, y esto hay que subrayarlo porque no es trivial, es que con una técnica muy sencilla, como puede ser una foto. Una foto con un teléfono móvil, ¿sí? Con cualquier cámara, vamos a ser capaces de pasar de esos píxeles 2D que tienen las imágenes a puntos 3D en la escena del crimen, con tanto valor que vamos a tener resoluciones en ocasiones milimétrica y vamos a ser capaces de medir cualquier medida, vamos a ser capaces de volver a la escena, de medir ángulos, a veces en balística. Un dato muy importante son los ángulos para calcular la posición desde la cual se puede haber abatido a esa persona. Es un dato importante. En el caso de los accidentes de tráfico, el dato más importante que veremos posteriormente es la velocidad de impacto. Sí, eso lo podemos, si quieres, luego comentar, lo de los accidentes, que es otro ámbito en el que es muy importante este tipo de investigación que estáis haciendo ahora, ¿no? Tú nos has traído en el ordenador también datos que vamos a poder ver a través de la pantalla y que todos nuestros espectadores van a poder ir siguiendo según tus explicaciones. Perfecto. Lo que trato de poner de manifiesto es la sencillez del proceso. ¿Sí? No sé si se está viendo ahora mismo en ahora pantalla. Mismo, sí. Perfecto. Sí. Aquí podemos ver
El protocolo de toma de datos, en este caso es un avatar, es un busto muy parecido al que hemos utilizado hoy en plató, con los mismos indicios que aparecen en una posible escena de un crimen. Y fíjate cómo el protocolo es prácticamente rodear al objeto tomando fotos con el teléfono móvil. No son necesarias muchas fotos. No son necesarias muchas fotos. ¿Cuántas más o menos? Va a depender un poco de la complejidad del escenario, vale. Pero diríamos que con un mínimo de 4 o 5 fotos ya podemos generar resultados. Desde diferentes perspectivas. Eso es, esto es importante, lo que acabas de decir. Es importante rodear la escena, que se tomen fotos de diferente perspectiva y que haya como una zona común entre fotos contiguas. Es como lo que llamamos un solape, es como la visión humana. Nosotros con nuestro ojo izquierdo y con nuestro ojo derecho vemos dos imágenes. Lo que pasa es que las vemos en tiempo real y esto nos está permitiendo ver la realidad en 3 dimensiones. Lo mismo estamos emulando con esta tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, rodeamos la escena y aquí es donde viene la magia. Fíjate cómo somos capaces de pasar de esas imágenes a un modelo tridimensional donde, bueno, pues estamos viendo la escena del crimen en 3D, podríamos medir cualquier distancia, cualquier ángulo. Insisto, muy importante para balística, para calcular la posición a lo mejor desde la que se abatía a esta persona. Cualquier otro dato que quede, incluso podríamos llegar a lo que llamamos alta resolución. Fíjate aquí cómo podemos llegar a ver perfectamente los casquillos de bala, ahí se pueden apreciar. Es decir, no son imágenes, son modelos tridimensionales. Al girarlo en el ordenador, espero que se pueda apreciar, estamos hablando de modelos tridimensionales, estamos hablando de radiografías, en términos médicos, si queremos, tridimensionales, obtenidas con teléfonos móviles y que van a permitir a las fuerzas de seguridad volver a ese escenario tan complejo y tan difícil y que a veces exige de volverlo a desempolvar, volverlo a estudiar, volver a plantearse esas hipótesis que en su día se plantearon, de una forma indestructible, porque además aquí lo que vamos a tratar de garantizar es que estos modelos tengan una encriptación para que no se rompa la cadena de custodia de las fuerzas de seguridad. Eso te iba a preguntar. Tan importantes. Sí, sí, para que no se pueda interferir en absoluto en la fidelidad de esto, del dato. Claro, porque esto es completamente fiel. Efectivamente, aquí hay que subrayar también que la operación humana es mínima, es decir, aquí es máquina todo, por supuesto con unos algoritmos científicamente contrastados, calibrados, verificados, pero el proceso humano se minimiza, por lo tanto pone más en valor aún los resultados. Bien, esto para esclarecer un crimen. Esta es la escena del crimen, la tenemos también aquí en plató, pero la estamos viendo ahí en 3 dimensiones, gracias al esfuerzo y al trabajo de los investigadores de ETIDOP. Pero hay más ámbitos en los que se puede utilizar este tipo de tecnología y este tipo de investigación, ¿no? Sí, nos hemos planteado el reto también el tema de los huesos. A veces, cuando una persona acude a un lugar de un siniestro, sucedió hace años en Madrid, cuando se encontraron unos restos óseos en el Manzanares, solo quedan los restos óseos. Y es el único vestigio que tenemos de lo que pueda haber ocurrido. Bien, lo que va a hacer aquí la herramienta, si se pueden fijar aquí los espectadores, ¿sí? Estamos viendo una calavera, en este caso es una calavera que nos ha cedido la propia Academia de Policía, y también siguiendo un protocolo muy sencillo de toma de datos podemos llegar a generar un modelo con enorme resolución y en ocasiones en estos huesos lo que vamos a ver son lo que llamamos marcas muy pequeñas, submilimétricas, a veces solo apreciable por un microscopio, pero con estas técnicas de visión computacional y de fotogrametría vamos a ser capaces de incluso reconstruirlas. Y esto es tremendamente importante porque podemos llegar a saber con qué arma homicida se atacó a la víctima, a raíz de la marca, del vestigio que queda en el hueso. ¿Qué tipo de arma? ¿A qué distancia? También hablábamos. ¿Qué posición tenía el presunto homicida? Bueno, suponemos. Y todo esto gracias a esta tecnología basada en fotografías que después vosotros trabajáis para convertir en escenas en 3 dimensiones, ¿no? Eso es. También hablábamos de accidentes de tráfico, muy importante, ¿no? Para conocer cómo se ha producido ese accidente, dónde, de qué manera, en qué momento quizá ha sido el impacto,
y cómo se ha producido. Correcto. Los accidentes de tráfico, pues bueno, lo vemos en los medios de comunicación, los fines de semana, cuanto más movilidad de gente hay, más suceden, Sí. y en ocasiones, pues desafortunadamente, conllevan víctimas mortales. Un dato crucial y que siempre cuesta mucho esfuerzo recabar con precisión es la velocidad de impacto. El motivo, bueno, pues hace tiempo, cuando no existía el sistema ABS en los vehículos, a través de un método indirecto, que era el odómetro, midiendo la distancia de frenado que quedaba en el pavimento, se podía recuperar la velocidad de impacto. ¿Qué ocurre? Que con los nuevos sistemas ABS, en los vehículos, todo vehículo ya lleva un sistema ABS, la marca que queda en el pavimento apenas se ve, o puede quedar algo, pero es discontinua. De manera que policías, estoy hablando sobre todo de Guardia Civil, estoy hablando de Policía Local, Ertzaina, es decir, fuerzas y cuerpos de seguridad que se personan en el accidente de tráfico, tienen que recurrir a métodos indirectos. ¿Y qué método indirecto puede la policía utilizar para calcular la velocidad? Medir la deformación que tiene el coche. Claro, ¿cómo miden esta deformación? Bueno, pues si nos fijamos, por ejemplo, también otra vez en el monitor, por volver a él, aquí tendríamos la misma escena de un accidente donde vemos perfectamente dónde está el impacto. Aquí se ve. ¿De acuerdo? ¿Qué hace policía? Bueno, o Guardia Civil en este caso, lo que hace es medir esa deformación que tiene el vehículo. En esta zona de aquí calcularía la deformación. ¿Cómo viene haciéndolo? Con un metro, de una forma muy expedita, artesanal, que conlleva pérdida de precisión y de fiabilidad en la estimación de la velocidad. ¿Qué hemos hecho nosotros con este software? Bueno, pues la posibilidad de que también, de nuevo, con un protocolo muy sencillo, que todo el mundo en policía, en Guardia Civil, pueda aplicar esa toma de datos con su teléfono móvil, pueda calcular este modelo tridimensional, aquí lo vemos perfectamente, pero ya no solo eso, avanzamos en lo que es el modelo 3D inteligente. ¿Y qué es la inteligencia en este caso? Es conseguir que ese modelo tenga estos colores y con esos colores nos esté diciendo la deformación que tiene el vehículo. Ese es el vehículo que hemos visto con el impacto, ¿verdad? Correcto. Bien. Y ahí estamos viendo ¿Y colores los rojos, colores? Eso es, más cuéntame. deformación, Bien. colores azules, no hay deformación. Vale. Esto, imaginémonos, el poder medirlo con cinta métrica, la imprecisión que se va a cometer es enorme. Aquí lo que vamos a poder hacer es automáticamente y con una mayor precisión calcular esta deformación, este modelo 3D inteligente, y derivar la velocidad de impacto a la que tuvo lugar el accidente. Efectivamente, no es lo mismo, ¿no? Que sea un impacto leve o más profundo en determinados espacios de la zona que se ha visto impactada, ¿no? Este ejemplo ocurrió en la ciudad de Ávila, ¿Sí? es un ejemplo real. Este vehículo, esta ¿Sí? furgoneta, se comió una marquesina, entonces se la comió la comió, marquesina. pero con muchas ganas. Sí, además de frente. Sí. Bien, entonces, de nuevo, protocolo de toma de datos, sencillo, pocas fotos, modelo tridimensional, y esas medidas de deformación, en este caso, calculadas, como veis ahí, directamente y de manera automática con respecto a esa línea de referencia. Esto tiene un enorme valor para Policía y para Guardia Civil, porque automáticamente, fijaros aquí, podemos generar un informe. Yo puedo meter los datos del vehículo, el peso, la longitud, las medidas automáticamente las va a nutrir el software, las va a incorporar, y podemos generar un informe pericial donde aparecerían los datos del vehículo con la marca del modelo, las dimensiones, el peso, toda la formulación que se ha utilizado. Volvemos otra vez a la ciencia, a la base científica, pues todo esto está oculto, decías, eso es, ¿no? las matemáticas y la las física matemáticas. está oculto en este software y está resolviendo un problema, porque al final del todo, utilizando estas medidas que veíamos en el software, me está diciendo la velocidad en metros por segundo a la que tuvo lugar ese impacto, la energía de deformación, bueno, una serie de datos que en ocasiones son pertinentes para presentarlo, pues, a informes periciales. Son esenciales muchas veces para esclarecer determinadas situaciones, bien de accidentes de tráfico, como acabas de decir, algunos con víctimas mortales, lamentablemente, o bien escenas de crímenes como esta que hemos recreado aquí en plató en un momento prácticamente. Bueno, estáis trabajando mucho en este ámbito, quiero decir, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o la justicia en algunos casos os piden actuar para que podáis esclarecer de esta manera
algunas situaciones? Pues en el caso de accidentes, Policía Local de Salamanca confió en la tecnología, lo hemos implantado con éxito, han sido ya numerosos los accidentes que la ciudad de Salamanca, para que el espectador se haga una idea, al año estamos hablando de 600 accidentes solo en la ciudad de Salamanca. Vaya. Es decir, es una ciudad, bueno, como todas en general, ahí estamos contemplando siniestros graves, siniestros leves. Aquí la valía de esta herramienta es sobre todo los siniestros más graves, es donde hay deformación, donde hay víctimas. Y bueno, se está aplicando con éxito, se ha aplicado, el feedback es muy positivo porque se ha desarrollado un software en la nube, de manera que el policía lo único que tiene que hacer es tomar las fotos con su teléfono móvil y subirlas desde su oficina para que las podamos recibir con el software, se puedan procesar y, preservando esa cadena de custodia, se le envíe este informe que veíamos en pantalla. ¿En cuánto tiempo, más o menos? Pues tiempo récord, es decir, ahí estamos dando respuestas en menos de 24 horas. ¿Ah, sí? Qué increíble. Sí, al final, como decíamos, es un proceso automático donde el operador interviene poco y sobre todo las máquinas hoy en día y los ordenadores que hay tan potentes nos permiten que incluso se quede calculando si fuera necesario por la noche. Y estamos hablando de que bueno, pues se han digitalizado en 3 dimensiones atropellos, se han digitalizado postes, choques contra barreras fijas, farolas, choques entre vehículos y motos también, que puede ser habitual, entre vehículos entre sí. Y luego también pues tenemos buen feedback de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En el País Vasco también conocen la herramienta y bueno, pues esperemos que en el futuro cercano lo puedan estar utilizando. Bueno, pues desde aquí decimos que esto nos parece algo muy, muy importante para ser más ágiles también en el esclarecimiento y en la toma de datos y de pruebas que pueden ser muchas veces imprescindibles, ¿no?, para esclarecer una situación como esta. Todo gracias a la ciencia, porque de investigación hablamos y de ciencia con Diego González Aguilera, que es nuestro colaborador habitual en esta nueva etapa de 8 Magazine Ávila, que hoy nos ha traído algo muy interesante, nos ha recreado una escena del crimen y además nos has hablado de cosas que yo creo que son muy, muy importantes. Ahí estáis trabajando mucha gente, ¿no? Sí, luego hay que señalar que todo esto tiene una derivada, una arista nueva, que es la formación. Claro. Aquí estamos hablando de que todas estas reconstrucciones tridimensionales sirvan para alimentar una plataforma, por ejemplo, de un videojuego y que la policía entrene. Esto ya es realidad o va a ser realidad de la mano de un proyecto europeo que han concedido al grupo y que va a permitir que policías de diferentes ámbitos, en accidentes de tráfico, en escenarios forenses, en ataques terroristas o en procesos interrogatorios, que tan importantes son, se entrenen. Y aquí estamos hablando de entrenar disciplinas a veces, bueno, pues que siguen protocolos muy estandarizados, pero en ocasiones estamos hablando de conocimientos informales, ¿no?, que vienen de la experiencia de gente que ha estado asistiendo a siniestros en muchas ocasiones. Codificar todo esto en una gran plataforma de videojuego y que permita entrenar a las fuerzas de seguridad. Muy interesante lo que nos ha contado, sí, lo están diciendo en realización también, interesantísimo. Pues sí, muy interesante lo que nos ha estado contando Diego González Aguilera en esta sección dedicada a la investigación. Muchísimas gracias, Diego, por traernos todo esto, por contárnoslo, además tan claramente para que lo entendamos todos, y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Muchas Una vez gracias, más, desde el grupo TIDOP, casi 50 personas me dijiste, sí, ¿no? sí, sí. Estáis ahí, ¿no?, en esto y en otros asuntos de los que iremos hablando pues periódicamente, ¿te parece? Muy bien, un placer. Gracias, un placer para mí también.